otro ejercicio de electrónica, teoría de circuitos y dispositivos electrónicos. El ejercicio a resolver es el siguiente. En la configuración de polarización fija, modo FET, vamos a analizar este método por el método gráfico y el método matemático. Bueno, tenemos nuestro ejercicio, pero previamente vamos a ver cómo se comporta. Recordemos que nuestro voltaje de 16 volts se va a comportar como un voltaje de D y nuestra otra fuente se va a comportar como un voltaje GG. Porque un voltaje de D y un voltaje GG. Bueno, recordemos que el voltaje que se le está ingresando aquí a nuestra fuente es voltaje en D, porque está entrando en drenaje. Aquí está en drenaje, entonces está entrando en drenaje. Y si nosotros tenemos otra fuente como a continuación, entra en modo G, en compuerta o en gate. Entonces nos quedaría voltaje en GG es voltaje en compuerta. Es a lo que vamos a asimilar. Voltaje DD y voltaje GG. Bueno, este sería nuestro circuito a resolver. Tenemos nuestra resistencia de 2 kilos, nuestro FET, una resistencia de 1 mega ohm y nuestra fuente de 2 volts. Nos piden calcular las siguientes características. El voltaje BGS, que nos significa voltaje en compuerta fuente, la corriente en drenaje, el voltaje en drenaje fuente, el voltaje drenaje, el voltaje de compuerta y el voltaje de fuente. Bueno, para esto primero vamos a encontrar por el método gráfico. Bueno, que nos dice que el método gráfico se da de la siguiente manera. Tenemos que encontrar el voltaje pico, cero, nuestra primera coordenada. Recordando que el voltaje pico ya no lo dan, sería menos 8 volts, 0. Ahora, voltaje pico entre 2, el voltaje pico ya lo tenemos, ahora lo dividimos entre 2, nos da menos 4. Ahora nuestra corriente IDS se divide entre 4. Y si dividimos IDS entre 4 nos da 5 medios. Ahora hay que encontrar 0.3 por voltaje pico. Y recordando otra vez que el voltaje pico es menos 8 volts, nos da un valor de menos 2.4. Ahora IDS entre 2, esto hay que dividirlo entre 2 y nos da 5. Ahora encontrar nuestro último valor, 0,IDSS 0,10. Recordando que IDSS ya no lo dan, serían 10 mA. Ya tenemos nuestros puntos a encontrar en nuestro gráfico. Tenemos menos 8 volts, 0, ya lo encontramos, lo ponemos aquí. Ahora hay que encontrar menos 4, 5 medios, nos da menos 4, 5 medios, más o menos 2.5. Ahora, menos 2.4 más o menos por aquí. Y hay que ubicar el 5, recordando que vamos de 2 en 2. Serían 2, 4, 5, 6. Entonces es como por aquí a la mitad encontramos otro punto. Hay que encontrar el otro punto, 0,10. 0,10. Y encontramos nuestra recta, cómo se comporta con nuestros puntos que encontramos. Ahora hay que encontrar nuestra recta de carga, que es la negra, que es la que vamos a encontrar a continuación. Bueno, ahora vamos a resolverlo por el método matemático. Recordando, BGS es igual a BG menos VS. Recordando otra vez, ocupando esto de aquí, vamos a decir que el voltaje G es el voltaje compuerta, menos el voltaje S es el voltaje fuente. Ahora, en los libros puede estar también como BG es igual a BGG, como lo acabamos de encontrar aquí, como lo expliqué aquí, voltaje GGG y el voltaje DD. Entonces, si nosotros queremos encontrar el voltaje G o el voltaje GG, recordando que esto va hacia arriba, sería menos 2 volts, menos 2 volts. Ahora, menos el voltaje source o voltaje fuente. Aquí recordemos otra vez en esta patita tenemos S, que es fuente o source. En esta patita no tenemos nada, va directamente a tierra, entonces eso se puede decir que va a cero. Si tuviéramos un valor por decir 1, pues se pone el 1 aquí, pero no, como no tenemos nada, pues no se pone nada. Menos 2 menos 0 nos da menos 2 volts, que este sería nuestro valor BGS. Ahora sí vamos a determinar la recta de carga, que vamos a decir BGS, ID para encontrar nuestra recta de carga en nuestro punto Q.
Menos 2, recordemos que BGS ya lo encontramos, ya lo sustituí. Coma, ID, para encontrar ID hay que ocupar la siguiente fórmula que nos dice ID es igual a IDSS, paréntesis 1 menos BGS sobre BP, se cierra paréntesis al cuadrado. Lo que tenemos aquí a continuación serían los valores que ya obtuvimos o que ya tenemos. 10 IDSS es igual a 10 mA. Ya tenemos 10 mA. Lo ponemos. 1 de fórmula menos de fórmula. Menos 2, recordemos que es BGS. Nosotros ya encontramos BGS, que es menos 2 volts. Lo dividimos entre menos 8. Voltaje pico, recordemos que ya no lo dan. Menos 8 volts. Y ya lo obtuvimos. Y lo ponemos y lo elevamos al cuadrado. Y esto nos da una corriente de drenaje de 5.625 mA. Ahora no nos piden encontrar el valor de gate o compuerta, pero recordemos que en este tipo de configuración la corriente en gate es igual a 0 A. Tampoco nos piden encontrar la corriente en source, pero nosotros obteniendo nuestra corriente ID podemos decir que también es igual a la corriente de source 5.625 mA. ¿Por qué? Porque estamos estableciendo de este valor a este valor. No estamos tomando tanto en cuenta la compuerta, sino solamente de este punto a este punto. Es por eso que ponemos ID y S con el mismo valor. Ahora hay que encontrar el voltaje DS. Recordemos que VDD es lo que yo ya había explicado, es nuestra fuente principal, menos la corriente del diodo, del drenaje, perdón, por la resistencia del drenaje. Entonces nosotros ya conocemos los 16 volts que VDD nos lo da. Son 16 volts menos la corriente de drenaje sería menos 5.625 por la resistencia de drenaje. Nuestra resistencia de drenaje sería 2 kilos. Y ponemos 2 kilos y encontramos el voltaje de drenaje 4.75 volts. Y el voltaje en source pues sería 0 volts. Ahora, el voltaje de drenaje a compuerta sería con la fórmula de VD menos VG. Ahora, ya tenemos VD 4.75 volts menos de fórmula por voltaje de G de compuerta sería menos 2 volts. Recordemos que aquí tenemos el voltaje G, sería menos 2 volts, que lo que fuimos diciendo a partir de aquí. Si hacemos esta operación nos da un valor de 6.75 volts. Bueno, y ya encontramos todos estos incisos que nos piden. Bueno, espero les haya servido y gracias y suscríbanse.